Muy buenos días, mi nombre es Mireya Murillo Moya, estudiante de licenciatura en matemáticas de la UNAM. En el curso de Historia de la Matemática nos toca hacer un video, es decir, entrevistar a una persona licenciada en matemáticas que nos hable sobre la historia de la misma y de una civilización que le haya dado aportes a la matemática y de un personaje también que le haya dado aportes a la misma. Aquí me encuentro con el licenciado en matemática, el profesor Edison Quinto, que nos va a hablar sobre la matemática. Mi nombre es John Edison Quinto Orejuela, soy licenciado en Matemática y Física de la Universidad Tecnológica del Chocó. Hoy me encuentro con la señora Mireya Murillo Moya, estudiante de la UNAM, ayudándole en uno de sus trabajos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la reseña histórica de las matemáticas, vamos a ver un aporte de alguna de las civilizaciones y un aporte de uno de los matemáticos. Hablando un poquito de la reseña histórica de la matemática, es decir, su origen, las matemáticas surgieron con la necesidad del ser humano de contar, de saber qué tenía. Entonces, para ello, en la antigüedad utilizaban los dedos de la mano para poder contar. Lo hacían con rayitas en el piso o en la arena, lo hacían con rayas en los árboles, lo hacían también con diferentes cosas. Por ello, cuando alguien quería saber cuántos animales tenía o cuántas cosas tenía, hacía lo siguiente: cogía varias piedras. Un ejemplo, si tenía un rebaño y quería saber cuántas ovejas tenía o la cantidad de ovejas, cuando él dejaba salir a las ovejas de su rebaño, por cada oveja que salía, él cogía una piedrita y la echaba en un canasto. Así, cuando salían todas las ovejas, él sabía cuántas piedras más o menos tenía allí. En ese entonces no existían los números, no conocían los números, pero para ellos saber si todas sus ovejas llegaban otra vez al rebaño, cada vez que iba introduciendo una, él iba sacando una piedrita del canasto y le iba depositando en el suelo. Así se daban de cuenta la cantidad o las ovejas que tenía. Las matemáticas avanzadas, por ejemplo, ya cuando surgió el tiempo, las matemáticas avanzadas y los orígenes surgieron en el tercer milenio antes de Cristo, con los babilonios y los egipcios. Estos estaban dominados por las aritméticas, con el interés de las medidas y los cálculos, ¿ya? En este entonces, no existían, por decir, los conceptos matemáticos. Ellos todo lo hacían abstractamente, es decir, utilizaban elementos de la naturaleza para poder utilizar las matemáticas. Actualmente, las matemáticas están presentes en diversas áreas del saber o de la sociedad, tales como es la aritmética, es como la arquitectura, en la informática, en la medicina, en la física, en la química, en la contabilidad, en muchas partes. Entre otros, podemos decir que en todo observamos la existencia de las matemáticas. Pausenlo ya. Voy a hablarles un poquito sobre la civilización de los babilonios. En este entonces, los babilonios, para utilizar las matemáticas, utilizaban las arcillas. Encima de las arcillas hacían unos símbolos encima de esas arcillas. Estas eran unas tablas que ellos utilizaban para hacer cálculos matemáticos. En este entonces, los babilonios conocían de la geometría, la aritmética y la escritura, la astronomía, la estática, la mecánica. Ellos, para poder hacer sus proyectos, debían de dominar lo que hoy conocemos como aprovechamiento de recursos naturales y humanos. Los babilonios estudiaron las estrellas, las diversas medidas del tiempo, es decir, dividieron los años en 12 meses, determinaron los 12 signos zodiacales, dividieron las 12 horas del día,
Dieron pues las 12 horas del día, las 12 horas de la noche, ¿ya? Los 60 minutos y muchas cosas. Estudiaron lo que fueron estos babilonios. Estaban familiarizados con el teorema de Pitágoras, con el teorema de Tales de Mileto. Observaron el movimiento de los planetas. Bueno, les estaba hablando un poquito de los babilonios. Entonces decíamos que observaron los movimientos de los planetas y lograron predecir los eclipses, entre muchos aportes más. Ahora vamos a hablar de un personaje solemne, el señor Leonardo Euler, matemático. Él nació en Basilia en 1707, estudió en la Universidad de Basilia, fue miembro del profesorado de las ciencias académicas de las ciencias de San Petersburgo, fue nombrado catedrático físico en 1730 y matemático en 1732. Entre sus aportes tenemos que realizó el primer tratamiento analítico completo del álgebra, también la teoría de las ecuaciones, la trigonometría, la geometría analítica. Este matemático suizo contribuyó, cuyos trabajos se encuentran en el campo de las matemáticas puras, campo de estudio que ayudó a fundar. Euler produjo numerosas obras matemáticas imponentes, así como ramas de la matemática y la ciencia. Me acuerdo también que él introdujo varios métodos para las ecuaciones de orden inferior. También introdujo lo que fue el concepto de factor integrante, la teoría de las ecuaciones lineales de orden arbitrario. Él desarrolló también el uso del método de series de potencia y una fórmula, la fórmula que Euler introdujo, por decirlo, o la fórmula de Euler, nos dice que E elevado a la I por X es igual al coseno de X más I por el seno de X. Esto quiere decir que para todo número real X que presenta un ángulo en el plano complejo, aquí E es la base del logaritmo natural, y es la unidad imaginaria, ¿ya? Seno de X y coseno de X son las funciones trigonométricas. Bueno, Euler además realizó aportaciones a la astronomía, la mecánica, la óptica y la acústica, entre muchos aportes más.